Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, lunes 15 de enero, lleva por título ¿Qué hay en nosotros? Estando en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Así dice la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, dijo: este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron eso, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué hay en nosotros? El día de hoy vamos a estudiar 3 puntos interesantes, y el primero es solo culpa. Versículo 14 nos dice que la fama de Jesús iba creciendo cada día más. Entonces, en ese momento llegó a oídos de Herodes con respecto principalmente a la fama de Jesús, pero también a los milagros que él hacía. Es por eso que él se preguntó, que él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Dios en su misericordia permitió que Juan hiciera varias obras. ¿Por qué? Porque él estaba preparando el camino al Mesías. Y la obra principal característica de Juan el Bautista fue predicar el arrepentimiento, predicar que el reino de los cielos estaba acercándose, y también confrontar y también confrontaba a las personas con sus pecados y les decía: arrepiéntanse. Era la invitación. Y también bautizaba. De esta manera empezaba en el caso, como inicia el pasaje, la fama de Jesús empezaba a crecer. Y muchos decían: Juan el Bautista ha resucitado. Otros decían que es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Porque el profeta Isaías en la profecía dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Muchos creían que se refería a Elías, que iba a regresar. Pero obviamente se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Es en eso que cuando revisan las profecías, e igual piensan que se trata de Jesús, que quizás es un profeta, alguien que Dios mandó, pero no lo creían, no lo consideraban como el Mesías. Pero en el caso, regresando a Herodes, dice que él afirmaba: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y confundido, Herodes, y con culpa, expresó esto. ¿Por qué expresa esto con culpa? Vamos a ver en un momento. En el versículo 17 nos dice que Herodes había enviado a prender a Juan, o sea, lo había mandado a encarcelar, y dice que lo había encadenado en la cárcel como si fuera alguien revolucionario, como si fuera alguien que tenía la capacidad de escaparse. Y todo esto a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque
este Herodes el tetrarca, había tomado a Herodías como su mujer. Y en el versículo 18 nos dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vemos que aquí Herodes estaba en una condición de pecado horrible, desenfrenada. Porque principalmente em, Felipe era su hermano y él estaba casado con Herodías. Entonces Herodes le quitó su esposa a su hermano y se casó con ella. Ahora, bueno, se casó, estaba con ella. Ahora, en este caso era su cuñada, pero también era su sobrina. Entonces vemos un caso de pecado horrible. Y a raíz de esto, Juan el Bautista lo confronta, pero esto no le gusta a Herodes y lo manda a encarcelar. Pero, ¿por qué este punto se llama así solo culpa? Porque Herodes escuchaba, dice el versículo 20, que temía a Juan y que sabía que Juan era varón justo y santo. Vemos cómo él tenía ese entendimiento. Dice, y le guardaba salvo porque Herodías quería matarle, y Herodes, el tetrarca, quería preservarle la vida. Y dice que oyéndole se quedaba muy perplejo, pero él le escuchaba de buena gana. Y nada más le escuchaba. Pero aquí no se expresa el por qué o cómo fue la situación en la que mandó a decapitar a Juan el Bautista, pero él nada más sentía culpa, nada más sentía culpa y también sentía curiosidad, porque en Lucas nos dice que él preguntaba, ¿será que es Juan que resucitó? Y dice el texto que procuraba verle, nada más. No sentía convicción, no sentía nada, nada más sentía culpa. Y eso es algo triste, es algo tremendo, por la situación en cómo estaba. Y el punto 2 que vamos a estudiar es no juegues con el pecado, no debemos de jugar con el pecado. El versículo 21 nos dice que se celebró la fiesta, el cumpleaños de Herodes, pero en este cumpleaños él me invitó a varias personalidades, dice, a sus príncipes, los tribunos, a los principales de Galilea. ¿Por qué? Porque obviamente quería quedar bien en una campaña política, era un político él. Entonces, lo que sucede en esa parte es que entra la hija de Herodías, Salomé, y dice que danzó y agradó a Herodes. Obviamente, en estos momentos, este tipo de baile no es como que algo de entretenimiento como tal, sino que fue más que todo un baile sugestivo, algo nada apropiado. Y Herodes, en el calor del momento, le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y hasta fue irónico, dice, todo lo que, incluso la mitad de mi reino, se te será concedida. Y la muchacha, instruida por su mamá, le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Qué tremendo. ¿Por qué Dios lo permitió? Nosotros no lo sabemos. Son de los misterios que están en la Biblia. Y lo único que nos dice que Herodes hizo fue que se entristeció. Y dice, a causa del juramento que había hecho. Le pudo más el juramento, le pudo más quedar bien con las otras personas que atender a la advertencia que recibía, a la enseñanza, incluso a las conversaciones que pudo haber tenido con Juan el Bautista. Y entonces lo que sucede es que manda a su guarda y, el, y Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza fue entregada en un plato. El ministerio de Juan el Bautista terminó de esta manera. ¿Qué podemos apreciar en estas dos instancias? Herodes el tetrarca nunca experimentó un verdadero arrepentimiento, sino que fue remordimiento y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no agradaba a Dios, pero quería agradar más a las personas. Agradó más a las personas, no agradó a Dios. Y eso le llevó a un terrible destino. O sea, él ocasionó la muerte de un santo y obviamente eso se le va a ser demandado. Ese se le demandó en su momento y le va a ser demandado en el juicio postrero. De manera que nosotros debemos de aprender que nosotros somos confrontados con el pecado, pero que nosotros debemos de arrepentirnos, no debemos de tener nada más la culpa, el remordimiento, sino que debemos de acercarnos al arrepentimiento
y no jugar con el pecado, porque jugar con el pecado nos trae grandes consecuencias. La consecuencia fue que su juramento orilló a Herodes a actuar de esta manera. Y me gustaría ver un tercer punto, que es cumpliendo el llamado. Juan en todo momento, Juan el Bautista en todo momento confrontó a los pecadores, bautizó, cumplió su llamamiento, preparó el camino para el Mesías. Y de esta manera, él estaba glorificando a Dios. Hubo un momento, Juan 3:28, dice que llegaron los discípulos de Juan y él les dice, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Su obra había llegado a su fin. Y el versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué firmeza para decir esto. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él sabía que su ministerio había terminado, que iba a tener una culminación, que el ministerio de Cristo iba a crecer más hasta cumplir con su llamamiento. Y de esta manera él estaba consciente, él estaba contento. Dice, este mi gozo está cumplido porque he servido a Dios, la obra está completa, lo que yo vine a hacer, se está viendo reflejado la obra en el Mesías. Y entonces yo necesito empezar a disminuir y él necesita crecer. Como en cada uno de nosotros necesitamos morir a nuestra vieja manera de vivir, necesitamos morir a nuestros pecados, a nuestra vida que no agrada a Dios y que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Debemos de evitar el remordimiento, debemos de arrepentirnos, no debemos de jugar con el pecado y debemos de cumplir con nuestro llamado a lo que estamos siendo enviados. Y hay que hacernos una pregunta, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿En verdad estamos viviendo la verdad del Evangelio? ¿Estamos compartiendo o simplemente experimentamos la culpa como lo hizo Herodes y seguimos jugando con el pecado así como lo hizo? Pero si seguimos jugando con el pecado, debemos de estar conscientes de que este va a traer grandes consecuencias, nada favorables y que nada más van a traer tristeza. Es mejor sufrir como Juan el Bautista, pero llegar a la meta, así como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Entonces, así como él que llegó a la meta, cumplió, nosotros estamos llamados a cumplir con el llamado que tenemos y buscar darle la gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.